just wanna speak the name of Jesus. Que yo pienso también que son enemigos también del no creyente, ¿no? Porque lo que quieren es que impida que conozca al Señor. Hemos estudiado a nuestro enemigo, a Satanás. Hemos estado hablando también de nuestro enemigo, que es el mundo y las cosas del mundo. Y hoy vamos a hablar de un enemigo del creyente que es diferente, que es un poco peculiar, no se parece a los demás. Es un tanto diferente, ¿no? Los otros están fuera, Satanás, el mundo, pero este enemigo, que es la carne, lo tenemos dentro. Y luchamos continuamente el espíritu y la carne, ¿no? Entonces vamos a leer algunos versículos referente a lo que dice la palabra del Señor de este personaje o de este enemigo que tenemos, ¿no? Dice Santiago 1 del 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. De nuestra propia concupiscencia, dice la palabra. Luego hay otro pasaje que habla también Pablo, dándole consejos a Timoteo. Es una carta, la primera y la segunda de Timoteo, que yo la aconsejo, no toda la Biblia, ¿no? Pero son consejos de un pastor, de un anciano, de una persona madura en el Señor, dándole consejos a un joven en la iglesia. Y uno de los consejos que le da, le dice, ten cuidado de ti mismo. Me imagino que Timoteo se quedaría un poco extrañado cuando dijera, que tenga cuidado de mí mismo, si los peligros están fuera, pero también tenemos un peligro que está dentro, ¿no? Hermanos, vamos a tener cuidado de nosotros mismos, que somos capaces de engañarnos. Y yo me preguntaba cuando estudiaba este enemigo que tenemos, ¿por qué sigo luchando si soy creyente? Si yo ya he aceptado la salvación de Cristo, si yo soy nueva criatura, si el Espíritu Santo vive en mí, ¿cómo es que hay días que quiero obedecer y fallo? Y a veces más de una vez al día. Me hacía esa pregunta, ¿no? Porque hay un conflicto en mí, porque hay una confrontación en mí que no para, que es continua. He elegido un pasaje de Romanos, del capítulo 7, tengo la garganta regular. Sabéis que Romanos tiene 16 capítulos. Los 8 primeros hacen una explicación del Evangelio, una explicación exhaustiva, con detalles, ¿no?, de la necesidad del Evangelio. Y los 8 siguientes hacen una aplicación del Evangelio. Y en el capítulo 7 de Romanos habla de lo que es una lucha interna, de esa lucha que tenemos interna, ¿no? Y Pablo, que es el autor de Romanos, el apóstol Pablo, que vio a Cristo resucitado, quizás más de una vez, que era un evangelista incansable, un servidor del Señor, como no hay, bueno, iba a decir como no hay otro, pero de los más grandes, ¿no? Fue el autor, con la inspiración del Espíritu Santo, de gran parte del Nuevo Testamento, perdón. Pues él abre su corazón y dice y reconoce Romanos 7, vamos a leerlo del 18. Vamos a abrir nuestra Biblia, lo ponemos aquí. Romanos capítulo 7, los versículos del 18 hasta el 8, versículo 2. Hasta el 8, versículo 2.
Es el pasaje que vamos a desarrollar un poquito esta mañana. Vamos a estar mirando y vamos a leerlo. Vamos a leer los versículos. Dice el versículo 18, el apóstol Pablo inspirado. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fijaos lo que dice Pablo, ¿eh? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego hace una exclamación y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahora viene el apoteosis, ¿no? El capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es la palabra del Señor. Dice en el versículo 18, Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fijaos lo que dice, ¿no? En el versículo 19 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está narrando una lucha continua. El versículo 23 dice que hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Versículo 23. No está hablando un recién convertido, está hablando un creyente maduro, un creyente espiritualmente maduro y entregado al Señor, ¿no? Que reconoce que dentro de él hay una lucha continua entre la nueva naturaleza que hemos recibido cuando nos convertimos, el Espíritu Santo, que quiere obedecer a Dios, que tiene tendencia a obedecer a Dios, y la carne que intenta arrastrarnos al pecado. Esa es la lucha continua que tenemos, ¿no? Una lucha real, pero, hermanos, la victoria es real también. La vieja naturaleza ya ha sido vencida en la cruz. Y yo me preguntaba, ¿no? Si esta lucha es porque quizás no me he convertido yo al Señor y sigo pecando, pero no significa que no seas creyente cuando estás luchando, incluso cuando caes. Porque el no creyente no lucha, porque no tiene al Espíritu Santo. Sigue la corriente de la carne, sigue la corriente del mundo, pero el creyente hay confrontación, ¿no? Y sabemos que es la gracia de Dios la que nos sostiene y la que nos da la victoria en Cristo. En Cristo está la victoria del creyente. Yo he titulado este sermón, esta predicación, como el enemigo más cercano. Porque es un enemigo que está con nosotros, que convive con nosotros, duerme con nosotros, se levanta con nosotros, trabaja con nosotros, nos susurra y muchas veces consigue llevarnos al huerto, hablando de esa forma, ¿no? Consigue convencernos y apartarnos momentáneamente del Señor, ¿no? Está peleando continuamente porque, claro, él antes de que nosotros nos convirtiéramos tenía el control de nuestro corazón y ahora ya no lo tiene. Entonces, él está peleando continuamente por conseguir otra vez el control de nuestro corazón, ¿no? A veces nos sorprende este enemigo, ¿no? Cuando después de orar, después de un culto de oración, nos puede sorprender cuando estamos fuertes, cuando estamos débiles, en cualquier momento nos sorprende, ¿no? Pablo lo conocía bien, al enemigo. Y el hecho de que nosotros sepamos
que tenemos un enemigo que es la carne, ahí ya tenemos ventaja, porque sabemos cómo. Ahora después vamos a ver las estrategias, ¿no? Y este pasaje es el testimonio de un creyente sincero consigo mismo, que está reconociendo, que está hablando consigo mismo y está diciendo que yo intento hacer el bien, pero a veces no puedo hacer el bien, ¿no? Y descubre que su enemigo más peligroso está dentro de él. Hay 4 puntos que quiero desarrollar referente a este tema. Y el primero es una pregunta que yo me hacía y que la quiero hacer a vosotros también. Podéis pensar, ¿no? Si queréis contestáis, si no, no contestáis. Es un sí o un no. No es muy difícil. Pero bueno, yo lanzo la pregunta y vosotros lo pensáis, ¿no? ¿Puede un creyente vivir según la carne? ¿Puede un creyente vivir según la carne? Vamos a intentar contestar esa pregunta. Sabemos que la carne no desaparece cuando nos convertimos. Ya vemos a Pablo, ¿no? Que le convertió y él seguía su lucha. Pero ¿puede un creyente vivir según la carne? Si alguien puede contestar si quiere. Ahí sí, no, ¿no? Hay opiniones variadas. El creyente puede caer. De hecho, pecamos, lo dice Pablo, ¿no? Puede ser tentado, por supuesto que somos tentados y caemos en la tentación muchas veces, ¿no? Puede equivocarse, pero no puede vivir según la carne. Una vida continuada, viviendo conforme a los deseos engañosos de la carne, está hablando que no hay fruto del Espíritu, que no es creyente. El creyente ha recibido al Espíritu Santo y su naturaleza ha sido transformada. Ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas han sido hechas nuevas. Y es que un estilo de vida continuo en la carne es contrario a la identidad de un hijo de Dios. Yo no digo que no pequemos. Y a veces tenemos una lucha fuerte contra algún pecado constante, ¿no? Pero una vida continuada de pecado no coincide con la identidad de un hijo de Dios, ¿no? Ahora que hemos hablado mucho últimamente de la identidad del creyente, ¿no? A veces perdemos nuestra identidad y vivimos en el mundo como si no fuéramos creyentes. Y pasamos desapercibidos totalmente, no somos luz, ¿no? Pero ese es otro tema. Fijaos lo que dice Romanos 8, en la misma hoja prácticamente, los versículos 7 y el 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se está refiriendo a los que viven según la carne continuamente. Es como si tuviéramos 2 GPS, ¿no? Uno quiere llevarte a un lado y otro quiere llevarte a otro. Uno te quiere llevar a la voluntad de Dios y otro te quiere llevar a tu vida antigua, ¿no? A las cosas de la carne. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer no sería si la carne existe, ¿no? Porque sabemos que sí. Sino que ¿a quién escucho más? ¿A qué GPS escucho más? ¿Al que quiere llevarme a hacer la voluntad de Dios o al que quiere llevarme a hacer las cosas antiguas? Con los ídolos. ¿A quién alimento más? Es una pregunta que yo os lanzo también, ¿no? Para que la reflexionemos cuando estemos con el Señor, ¿no? En intimidad con el Señor. Señor, ayúdame a saber a quién estoy alimentando más. ¿A la carne o al espíritu? ¿A quién le estoy dedicando más tiempo? ¿Dónde está mi mente más tiempo? Pensando, ¿qué es lo que pienso más? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? Pienso yo que las cosas del espíritu.
Tú piensas más en las cosas del espíritu. Estás alimentando más a lo espiritual. En la medida que alimentamos más a uno a otro, le estamos dando ventaja a la carne, si le alimentamos más a la carne. Bueno, el primer punto y la primera respuesta ya la tenemos, ¿no? Romanos 8, 7 y 8. Un creyente no puede vivir continuamente conforme a la carne. El segundo punto del tema son las estrategias que tiene la vieja naturaleza, mejor que la vieja naturaleza, la carne contra el creyente. ¿Qué estrategia usa para intentar gobernar nuestro corazón de nuevo, ¿no? Y a mí esa estrategia me recordaban a otro viejo enemigo nuestro, otro viejo enemigo del creyente. Fijaos que usa el engaño. Una de las estrategias de la carne es que te hace pensar que el pecado no tiene consecuencias. Que el pecado, todo el mundo lo hace, no pasa nada. A mí me decía una persona, yo vivo muy bien y me va muy bien mintiendo, porque consigo cosas económicas y en el trabajo que si no mintiera, pues a lo mejor me perjudicaba. Entonces, la carne intenta engañarnos y decirnos que el pecado no tiene consecuencias, no es grave. Cuando nosotros sabemos realmente qué es el pecado. El pecado es una ofensa a Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Pero la carne intenta engañarnos, ¿no? Y otra de las estrategias que usa la carne es que nos acusa. Después de que nos convence para el mal, nos acusa, ¿no? Y eso me recordaba a mí al engañador y al acusador, a los hermanos, que es otro enemigo que ya estudiamos en su día, ¿no? Cuando caes, te dice la carne, ¿cómo va el Señor a quererte a ti? Si estás pecando continuamente y el pecado es una ofensa a Dios. No te puede querer. No te puede aceptar como hijo. Abandona. Apártate. Nos acusa. Nos hace que llevemos una carga cuando el Señor nos ha liberado de la carga del pecado, cuando hay arrepentimiento. Ya pagó Él la cruz por todas esas cargas, ¿no? Nos engaña, nos acusa, nos desanima. Te intenta convencer de que si tú eres así, si eres pecador, no puedes hacer otra cosa. Quédate como estás, tú no puedes cambiar. ¿Quién te va a querer a ti? Todas esas cosas nos lo dice, ¿no? Para intentar desanimarnos. Y una de las cosas que usa también es que intenta aislarnos. Te intenta alejar de la iglesia para debilitarte. Oye, a veces, no sé si vosotros habéis vivido en esta situación, habéis sentido esta estrategia de la carne alguna vez. Yo creo que todos la hemos sentido, ¿no? ¿A qué vais a la iglesia? Pues si no has visto que allí son todos pecadores también. ¿Para qué vas allí? Si hoy precisamente no te han saludado, te metes cizaña, ¿no? Porque sabe que si te aísla de la iglesia, te debilita. Un creyente aislado está debilitado. Pero la carne lo que trata es de querer conquistar tu corazón, ¿no? Ella quiere que tú sientas un vacío espiritual. Que ores, pero sin corazón, sin sentimiento. Que leas la palabra, bueno, a mí me dicen en la iglesia que tengo que alimentarme de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Voy a forzarme y voy a leer, pero lo haces sin fe, sin convicción. Tú lees la palabra y no te enteras. Quiere que sea así, ¿no? ¿Sirve la iglesia? Bueno, si te ponen que haga algo, hazlo, pero sin convicción, sin pasión, sin saber a quién estamos sirviendo, ¿no? Todas esas cosas son estrategias de nuestra carne para que nosotros no avancemos y no maduremos espiritualmente en el Señor. Que es de lo que se trata. El proceso de santificación del creyente tiene que ir en aumento hasta que lleguemos a la altura de Cristo cuando estemos en su presencia. Lo que quiere es que tengamos una sensación constante de frustración, de desengaño. Aquí no.
no es lo que promete, ¿no? Fijaos lo que dice Hebreo, el autor de Hebreo, en el capítulo 5, el versículo 12, porque a veces nos podemos hacer esa pregunta. Yo llevo mucho tiempo en la iglesia y la carne te está diciendo, ¿y qué haces tanto tiempo en la iglesia si no has avanzado? Lo decía el autor de Hebreo en su carta, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra del Señor. La carne quiere que tengamos una relación con Dios debilitada, no fortalecida, debilitada. Y no lo quiere hacer de golpe, no te debilita de golpe. La carne no quiere destruirte de golpe, lo hace poco a poco y te intenta autoconvencer. Esas son partes de la estrategia de la carne que cualquiera de vosotros podéis estar pensando muchas más, ¿no? Que hayamos sufrido personalmente cada uno, ¿no? Aislarnos de la iglesia, debilitarnos, ver con mala ojo, criticar al hermano, hacer cosas que están contrarias a la palabra del Señor, ¿no? Pero lo que quiere es volver a gobernar en nuestra vida, que se quite el Espíritu Santo y que se ponga la carne. El tercer punto son los recursos que tenemos. ¿Qué recursos tenemos para luchar contra este enemigo? Pues vamos a ver los recursos que tenemos para vencer al enemigo más cercano. La palabra del Señor está llena de recursos. Bueno, yo he puesto un orden de recursos, creo que son 5, pero no quiere decir que el orden que yo he puesto sea el orden de importancia. El tercero puede ser el primero en importancia, ¿no? Yo el primer recurso que he puesto, que he visto, es el Espíritu Santo. El Señor cuando se fue nos dijo, no os dejaré solos, mandaré al Consolador, y cada uno puede pensar, vamos a hacer un ejercicio, a los jóvenes también, vamos a hacer un ejercicio de pensamiento, a ver qué bendiciones tenemos con el Espíritu Santo. ¿Qué cosa hace el Espíritu Santo en el creyente? El Espíritu Santo es la fuerza que la carne no puede vencer. Esa no la puede vencer. El Espíritu Santo nos consuela, nos guía. Vamos a pensar cosas positivas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos produce nuevas fuerzas. Hemos visto en la Biblia, por ejemplo, a Pablo en la cárcel, una situación tremenda, cantando con gozo al Señor, ¿no? Una fuerza que el mundo no entiende. Nos ofrece nueva dirección, nuevos deseos. Pero hay una cosa que hace el Espíritu Santo que a mí personalmente me gusta y me anima, ¿no? Y es que me recuerda quién soy en Cristo. Cuando la carne nos está diciendo, eres un pecador, no tienes remedio, ¿cómo te va a querer el Señor? El Espíritu Santo me recuerda que soy hijo de Dios. Esa es mi posición. Porque la ganó Cristo, no yo, por la gracia de Dios, ¿no? Y es que el Espíritu Santo es Dios capacitando al creyente para vencer la carne. Nos capacita, renueva nuestra mente. Voy a decir muchas cosas del Espíritu Santo, pero quizás vosotros tengáis más en mente, ¿no? El Espíritu Santo transforma nuestro carácter a través de los frutos del Espíritu. Ya no son los frutos de la carne, ya son los frutos del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo nos dirige, nos capacita para el servicio y la obra de Dios. Hermanos, ninguno somos más que nadie. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Cuando el Señor nos llama a algún sitio, cuando nos llama a algún servicio, algún ministerio, cuando el Señor nos da algún don, también Él nos capacita. La carne dice, tú no vales, como le dijo a Moisés. El Señor le estaba diciendo a Moisés que fuera a hablar con Faraón y la carne le estaba diciendo, ¿tú cómo vas a hablar con el Faraón si tú eres joven? Eres tartamudo, no hablas bien. ¿Cómo te vas a presentar tú delante de todo un faraón? El Señor se enfadó, ¿no? No soy yo quien hizo al que habla, al que no habla, al que oye, al que no oye. El Señor nos capacita para el servicio. Y nos da la capacidad también para
diferenciar los ataques de la carne. Nos da la fuerza para vencer las tentaciones. Cuando el Señor Jesús fue tentado al empezar su ministerio, porque Satanás, con su astucia, sabía que si caía el Señor al principio de su ministerio, ya la obra de la cruz no podía hacerse. Y lo venció con la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos capacita para entender la palabra y para aplicarla a nuestra vida, ¿no? Nos da la fuerza para vencer las tentaciones, porque nosotros solos no podíamos vencer las tentaciones. Por nosotros mismos, con nuestras fuerzas, no podemos vencer las tentaciones. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Pues ese es el primer recurso que yo veía, no como importante, ¿no? Sino como para ponerlo, ¿no? Como recurso para enfrentar la estrategia de ese enemigo nuestro, que es la carne. El segundo recurso que yo veía es la palabra de Dios. La palabra de Dios sabemos que es el alimento espiritual. Cuando no comemos estamos debilitados espiritualmente. Pero la palabra de Dios también nos da discernimiento y nos permite identificar los deseos de la carne. Esto no es de Dios. La palabra de Dios es la espada de dos filos que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos da discernimiento, una de las cosas importantes que nos da la palabra de Dios, ¿no? Fortalece nuestra fe. Y una cosa que, entre tantas bendiciones que tiene la palabra de Dios, una cosa que a mí me gusta y me conmueve, es que por medio de ella, con el estudio de la palabra del Señor, aprendemos y conocemos más a Dios. Hermanos, en la medida que conocemos más a Dios, también reconocemos quién somos, ¿no? No podemos más que humillarnos delante de Él y darle gracias, ¿no? Solamente porque no somos merecedores de nada, ¿no? Y una de las cosas que hace la palabra de Dios nosotros es que conocemos más a Dios, sus atributos, su grandeza, su misericordia. Nos da claridad para tomar decisiones, la palabra de Dios. Cuando tenemos que tomar alguna decisión, oye, si la decisión que voy a tomar es contraria a la palabra del Señor, ya está claro, ¿no? Voy a estudiar la palabra del Señor, a ver lo que me dice, si yo realmente tengo que tomar esta decisión o no tengo que tomar esta decisión. A veces tomamos decisiones muy rápidas, sin orar y sin consultar cuál es la voluntad del Señor, ¿no? Somos muy impulsivos. Yo es que lo veo esto claro. Y a veces pues nos equivocamos, ¿no? Nos estrellamos. La tercera cosa que yo veo como recurso para... Algunos a lo mejor lo habéis hecho de menos, ¿no? Lo que voy a decir ahora. Como recurso para luchar contra las estrategias de la carne es la oración. ¿Qué hace la oración en nosotros? Vamos a pensar también, vamos a seguir pensando. La oración nos hace depender más de Dios y menos de nosotros. Ya dependemos menos de nosotros y más de Él, ¿no? Y nos conecta con el poder de Dios y abre la puerta de su intervención. Sabéis que el Señor interviene directamente, eso se llama providencia, cuando el Señor interviene directamente en cosas de este mundo. A veces nos evita cosas y nosotros no nos damos ni cuenta de su providencia. Pero la oración abre la puerta, Señor, ayúdame en esto, ¿no? A la providencia del Señor. Nos fortalece en la debilidad. A ver, ¿qué más cosas hace la oración? ¿Por qué venimos al culto de oración? ¿O por qué no venimos al culto de oración? ¿Por qué no venimos al culto de oración? Hay bendición, dice el Señor, ¿no? Cuando se reúnen dos o más en su nombre, allí hay bendición y vida eterna también. Por si alguno no se ha convertido, allí hay vida eterna. Nos da seguridad, nos da descanso, la oración. Y ahora que está tan de moda la salud mental, no es que esté de moda, es que está muy extendida, no hay una pandemia, podemos decir, de enfermedades mentales, ¿no? Quizás nuevas. Pero la oración nos da paz mental. No nos va a evitar que caigamos en alguna enfermedad como consecuencia del pecado.
pero sí nos da paz mental cuando oramos sinceramente al Señor. Nos transmite consuelo emocional. Yo muchas veces lo he dicho, he venido cargado del trabajo y he llegado directamente a la oración y el Señor con su providencia ha usado que yo pueda hablar con un hermano, con una hermana o lo que sea, y que hemos orado y yo he salido con paz mental. Y sobre todo la oración nos da identidad con Cristo. Somos herederos y coherederos con Cristo. Y a veces hay cosas espirituales que pasan desapercibidas en nosotros. Tenemos bendiciones espirituales y pasan desapercibidas en nosotros. Y cuando estamos en la oración orando al Señor, en comunión con Él, somos conscientes de muchas cosas, ¿no? De la bendición que tenemos de ser hijos de Dios. Ese es otro recurso. Cuando sientas ataques de la carne, ora. Alaba y ora. Otro punto es la comunión con los hermanos. Quizás podéis decir, este punto, bueno, tampoco es tan importante, porque si no me reúno con los hermanos, pero es que la carne, hermano, la carne quiere que luches solo. Quiere aislarte. Y el Señor dice que llevemos los unos las cargas del otro. Y que nos edifiquemos en amor. ¿Cómo podemos llevar los unos las cargas del otro? Si no nos conocemos, si no oramos juntos, si no nos reunimos. ¿Cómo nos podemos edificar en amor? ¿Cómo podemos edificarnos en amor? Si no estamos reunidos, si no nos vemos, si no hablamos. Podemos fomentar el juntarnos, el invitarnos, el ser hospitalarios. Podemos fomentar eso, ¿no? Que siempre hay bendición ahí. Alguien dijo, no voy a decir el nombre, la iglesia no es un escenario ni un museo donde nadie vaya a exhibirse, ¿no? La iglesia es un hospital espiritual de restauración y de amor fraternal. Esa es la iglesia, ¿no? Venimos a restaurarnos. Y es que el consejo que podamos recibir del hermano, el apoyo mutuo, el saber que otros también tienen la misma lucha, esos son armas también que nos ayudan a luchar contra la carne. Porque sabemos que no estamos solos, que otros hermanos quizás han pasado por esa misma situación, ¿no? Que podamos encontrar consuelo, apoyo, dirección. Y el Señor usa también esa bendición que dice que cuando nos reunimos hay bendición para todo esto, ¿no? Y el quinto punto que yo veía como recurso contra de la carne es vivir con nuestra auténtica identidad. Hermano, a veces vivimos como creyentes en el mundo sin ser conscientes de lo que somos en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad? Nosotros no nos podemos identificar con el mundo, con las modas del mundo, ni con las fiestas. Joder, que no estoy diciendo que no vayamos de fiesta, sino que ahí nuestra identidad no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Somos nuevas criaturas. La vieja naturaleza ha sido crucificada ya, vencida. Y ya no tiene el dominio ni el poder sobre nosotros. No la tiene. Antes sí lo tenía, pero ya no. Ya no le pertenecemos. Nuestra vida, ¿cómo está ahora? Nuestra vida, dice la palabra del Señor, que está escondida en Dios. Esta es nuestra vida, ¿no? Hemos pasado de ser esclavos de deleite, de pecado, a ser hijos de Dios. Hemos pasado de una cosa a otra, ¿no? Por la gracia de Dios, por la obra de la cruz, ¿no? Todo eso que hemos visto hace débil a la carne. Pero el cuarto punto general, ya voy terminando, el cuarto punto, yo quizá es en los versículos, el capítulo 8, los versículos 1 y 2. Ponedlo ahí, por favor. Esto lo pondría yo aquí, ahí, enmarcado. Hay muchos versículos que se podrían poner ahí, pero yo pondría este ahí. Ninguna condenación hay. Vamos a leerlo.
Lo tengo yo aquí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí lo pondría. Cuando la carne trata de acusarnos, de echarnos una carga, el Señor dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor, ¿no? La culpa ya no gobierna nuestra vida. La gracia de Dios me hace entender que la salvación es un regalo que yo no merezco, pero que la ha ganado Cristo. La palabra del Señor nos da dirección y crecimiento. Hay un capítulo entero que habla de los beneficios de la palabra de Dios, que os lo recomiendo. ¿Sabéis cuál es? Es el capítulo más largo de la Biblia. El Salmo 119, en el versículo 105. Salmo 119, 105. ¿Lo recuerda, Jonah? Salmo 119, 105. Que hemos hablado mucho de él, ¿te acuerdas? Bueno, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor nos da dirección a nuestros pies en las decisiones diarias y en nuestro camino, en las decisiones futuras, ¿no? La carne puede ganar pequeñas batallas, pero ya ha sido vencida en la cruz. Ninguna condenación hay. La victoria final, la derrota ya está hecha, pero la victoria final será cuando Cristo regrese o cuando el Señor nos lleve con él, lo que ocurra primero. Ahí ya la carne será eliminada y el pecado desaparecerá. ¿Os imagináis cómo será una vida sin pecado? Yo no me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar, ¿no? Ya la lucha terminará para siempre, ya no habrá esa lucha. Y ese enemigo tan cercano habrá sido eliminado para siempre. Pero ha sido vencido. Ya es derrotado, aunque intenta todavía confundirnos, ¿no? Y como conclusión, para terminar, diría que el enemigo más cercano puede ser constante, ¿no? Continuamente atacándonos, pero ya ha sido vencido, como hemos dicho, ¿no? Y yo dejaría otra vez la pregunta que hice antes: ¿a quién estamos alimentando más? ¿A la carne o al espíritu? Según el que alimentes más, le va a dar más crecimiento en tu vida. Este es un pasaje de ánimo en el que Pablo hace una reflexión profunda de su vida, pero lo que quiere es animarnos, ¿no? Y decirnos que la carne ganará en ocasiones, pero la victoria final la ganó Cristo en la cruz, ¿no? Nos recuerda también este pasaje que no estamos solos en la lucha, tenemos todos los recursos del Señor, lo que hemos dicho, el Espíritu Santo, la oración, la palabra de Dios, la comunión con los hermanos y vivir con nuestra propia identidad. Le daremos más ocasiones a la carne en la medida que la alimentemos más que al espíritu, lo que hemos dicho, ¿no? Y recordemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Solo Cristo nos ha librado de esa batalla, y los tres enemigos que hemos visto, hay recursos para vencerlos, están vencidos. A Satanás recordamos que lo vencíamos resistiéndolo firmes con la palabra de Dios. Al mundo con la fe, y a la carne la vencemos andando en el Espíritu. Así que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a esta lucha que tenemos continua, y que sepamos y que estamos mentalizados de que la carne ya ha sido. No hay ninguna condenación. Así que el Señor bendiga su palabra.